aquí, ¿no? Sí, sí. Toma, que me dan otro. ¿Quién te da otro? Sentaos cómodos. Tenemos un minuto más. Vale, nos bajamos, por favor. Gracias. Muy buenos días. Vamos a intentar comenzar. De nuevo, como he hecho en otras ocasiones, pues quiero saludarles a todos, dar la bienvenida más cordial y sincera al presidente Mariano Rajoy, por supuesto a Benigno Pendás, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, aparte de otras muchas cosas que ha sido anteriormente. Muchísimas gracias también, Benigno, por acompañarnos. Y pues decirles que vamos a dar comienzo al cuarto diálogo con el cuarto expresidente de Gobierno. Ya les hemos intentado comprometer para la cita del próximo año y el siguiente, y hasta el centenario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y yo lo que quería simplemente es, como ya les he dicho a cada uno de ellos, es que con estas jornadas, ¿no?, que el cuarto diálogo es el que celebramos ahora, queremos también ejemplificar y dar un valor simbólico muy importante en el sentido de que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo surgió hace 90 años como un proyecto de Estado, un proyecto precisamente de apuesta por la cultura, por la ciencia, por el conocimiento como medio de desarrollo y de apertura de España al mundo, que esa misión y esa visión sigue plenamente vigente y que además el poder contar y el haber contado, y en ese sentido se lo tenemos que agradecer y se lo agradecemos sinceramente con los 4 expresidentes de Gobierno que han participado, ejemplifica el diálogo
tanto intergeneracional como desde los distintos ámbitos y espectros políticos que nos han gobernado y que nos seguirán gobernando, porque lo razonable es que efectivamente pues, unas veces haya unos partidos, otras veces haya otros, pero que entre todos y hablando entre todos, y esa capacidad de hablar precisamente en un mismo foro es lo que va a permitir que nuestro país siga avanzando, siga desarrollándose y siga creciendo. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, querido rector. Enhorabuena a la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo por los primeros 90 años de su brillante trayectoria. Llegarán muchos más y serán igual de felices y de brillantes que los anteriores. Gracias al rector y al equipo rectoral por la invitación. Saludos a todos desde la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que tengo el honor de presidir. Y, por supuesto, presidente Rajoy, es una gran satisfacción y un gran honor el haber sido seleccionado para participar en esto que nuestros amigos del otro lado del Atlántico llaman conversatorio, ¿no? Que es una de tantas expresiones que podríamos recuperar en el español de España, ¿no? El presidente Rajoy representa, lo saben ustedes, algo que se ha llamado política del sentido común, que se ha llamado moderación, que se puede llamar política para adultos, que es el título de su reciente y muy recomendable libro, en el que expone que efectivamente la política exige madurez, exige raciocinio, exige prudencia, contención, que es una palabra que le gusta mucho y que utiliza mucho a lo largo del libro, y que por todas esas razones, en definitiva, pues no está hecha ni para gentes impulsivas, ni a lo mejor bien intencionadas, pero con poco rigor, ni para aficionados. La política no es un arte sencillo. Los que hemos dedicado nuestra vida al estudio de la ciencia política y la historia de las ideas políticas sabemos muy bien que es una tarea difícil, que exige rigor, que exige sentido de la realidad, que exige patriotismo y que exige, en definitiva, confianza en las instituciones, como creo que el presidente Rajoy ha reflejado muchas veces. Nuestra conversación de hoy la he estructurado en unos cuantos bloques, algunos de carácter más personal. Verán ustedes que voy a solicitar al presidente pues, que nos haga algunas reflexiones sobre sus impresiones psicológicas después de tantos años en política. Mariano Rajoy fue, si no me equivoco, presidente de la Diputación de Pontevedra desde 1983, ¿no? Lo que quiere decir que tiene una larguísima trayectoria y ha alcanzado pues, el rango más alto que se puede tener en la política española, que es el de presidente del Gobierno, después de haber pasado por varios ministerios, por la vicepresidencia y por otras muchas responsabilidades importantes. Empiezo entonces con un primer bloque de cuestiones que vamos a llamar personales. Mi primera pregunta, así de clara y de contundente. Presidente Rajoy, querido Mariano, ¿echas de menos la política? Es decir, hay algo que a uno le llama cuando se despierta por la mañana y dice, pues ahora no tengo responsabilidades políticas y que tomar esas decisiones tan importantes. Y conectada con la anterior, si volviera a empezar la trayectoria de un joven y brillante jurista, registrador de la propiedad, el más joven de España, si no recuerdo mal, en su momento, ¿te volverías a dedicar a la política? ¿Volverías a dedicar la parte sustancial de tu vida al ejercicio de cargos públicos? Esas son mis primeras preguntas. Muy buenos días a todos. Antes que nada quiero darles a todos ustedes las gracias por su asistencia a estas conversaciones, que así les llaman. Me acabo de enterar ahora, al otro lado del Atlántico. Todos los días se aprende algo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la universidad y al rector y a su equipo por invitarme. Y para mí también es un placer estar acompañado de Benigno Pendas, que es un excelente conversador y que además es una persona con una trayectoria en el campo académico y en el político de aquella manera que no ha sido ciertamente menor ni mucho menos poco importante.
Bien, una de las cosas por las que no echo de menos la política es porque ahora hablo con mucha más libertad y no me pasa nada, mientras que antes tenías que andar con mucho cuidado, no vaya a ser que te atizaran porque no te habían interpretado bien, que era lo que ocurría normalmente, no porque tú te hubieras equivocado. Esto mismo antes no lo podría decir, ahora sí. Por tanto, no echo de menos la política, aunque le he dedicado mi vida, claro. Es decir, yo entré en política con 26 y pues salí unos cuantos años después, ¿no? Y efectivamente he sido concejal de ayuntamiento y he asumido pues distintas responsabilidades. Pero bueno, eso no quiere decir que no me interese la política, que no me afecte, que no la siga y que de vez en cuando opine sobre ella, aunque no demasiado por si acaso las moscas, ¿no? Pero bueno, he visto que hay muchas cosas que vivir y hay muchas cosas que hacer y por tanto ha sido un honor representar en muchas instituciones por los intereses generales de los españoles y por tanto no la echo de menos, no voy a volver, pero estoy aquí. Ahora, ¿me volvería a dedicar a la política? Bueno, esta es la gran pregunta. Yo diría que sí, me volvería a dedicar a la política, aun sabiendo lo que sé, porque lo he aprendido a lo largo de estos años. La política tiene momentos desagradables, como saben muchos de los políticos que hay hoy aquí presentes, pero luego tiene momentos de una gran satisfacción, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, cuando viví en el año 12 toda aquella historia de las primas de riesgo, del rescate, de tal, pues ver que este país empezaba a asomar un poco la cabeza y las cosas se iban ordenando, pues me producía una satisfacción enorme después de los disgustos que me daba la prima de riesgo y todas aquellas historias, ¿no? Por tanto, sí me volvería a dedicar, pero me gustaría matizar esta afirmación, ¿no? Claro, yo empecé en política, mi primera experiencia fue en el primer Parlamento de Galicia, en el año 1981. Entonces recuerdo que en aquel Parlamento, las instituciones no tenían ni locales, vivimos de prestado, no arrendados por el arzobispado. Yo desde entonces me hice mucho más hincha de la causa, porque claro, nos dejaron la sede, la del Parlamento, era el Palacio de Gelmírez, allí en la Catedral. Y bueno, yo lo que recuerdo de aquella época era una ilusión monumental, es verdad que era 1981, eran unos debates razonables y había un enorme nivel. En aquel Parlamento Autonómico de Galicia, año 1981, el nivel no era ciertamente una cosa menor. Luego fui al Congreso de los Diputados, y allí también había nivel, es verdad que había los rifirrafes habituales y lógicos de cualquier sistema democrático, pero bueno, las formas se respetaban y además los gobiernos eran muy respetables, ¿no? Yo tenía que, como miembro que era entonces de Alianza Popular, pues que enfrentarme y ejercer la oposición frente a ministros muy competentes, ¿no? Es decir, aquello no era fácil, ¿no? Pero claro, eso después ha ido a peor y yo hoy, que ya no estoy, pero sí lo he vivido, hoy hay un clima asfixiante para el dirigente político. Es decir, primero tienes que enseñar tu declaración de la renta. No sé por qué, con todas estas cosas de la ley de protección de datos, no sé por qué un político tiene que enseñar su declaración de la renta. Luego tiene que enseñar su declaración de patrimonio. Luego es incompatible para absolutamente todo. Luego se le juzga no en los juzgados, sino en los titulares de los periódicos, ¿no? En las redes ya ni te digo. Es decir, que se ha convertido en una profesión, en mi opinión, muy dura y además muy injusta en la mayoría de los casos. Y luego hay algo que a mí me parece un tema muy importante, sobre el cual ayer hice un brevísimo apunte en el acto de entrega de las medallas, que era el tema de las exageraciones y el tema de las mentiras. Aquí tengo un libro que recomiendo, no teman que no es el mío, pero tengo un libro de Darío Villanueva, presidente que fue de la Real Academia de
de la lengua y gallego y español ilustre, que se titula Morderse la lengua, corrección política y posverdad. Yo realmente recomiendo este libro porque en este momento corremos el serio riesgo de que la mentira atropelle a la gente y pase por encima de la verdad, lo cual, en mi opinión, y supongo que la de cualquiera, es de una enorme gravedad. Es decir, yo siempre digo que la opinión es libre, siempre y cuando no se olviden de que hay una cosa que se llama el Código Penal y que conviene respetarlo, ¿no? Como todo el mundo. Creo que la creación también es libre. Usted puede hacer la novela que quiera, incluso hablando de políticos y tal, con el límite del Código Penal. Pero la información debe ser veraz. La información no puede ser mentira. Y sinceramente yo creo que en este momento la veracidad está siendo muy lesionada por comportamientos doctrinarios, sectarios y en muchas ocasiones también por intereses. Eso también dificulta y hace muy compleja la vida del político, pero yo en cualquier caso me volvería a dedicar y además animo a todo el mundo sensato y razonable que lo haga, porque tiene que haber gobernantes y tiene que haber dirigentes políticos. Pero creo que, hombre, ya bastantes problemas y bastante difícil es gobernar como para encima con estas actitudes y estos comportamientos pues se les haga mucho más complejo a cualquier gobernante. Sinceramente me alegra mucho escuchar que el presidente Rajoy se volvería a dedicar a la política, a pesar de que sin duda eso conlleva un sacrificio de la vida personal, de la vida profesional, de muchas cosas, ¿no? Y es verdad, es decir, el año 81, pues también lo viví, somos de la misma generación, pues de otra manera, pero la palabra clave era ilusión, ¿eh? Es decir, nos hacía una inmensa ilusión el nacimiento de la democracia, el ser como nos corresponde, pues ocupar el lugar que España debe tener en Europa y en el mundo. Han pasado muchas cosas, entre ellas, efectivamente, los profesores sabemos siempre lo que opinan las generaciones siguientes. Yo suelo decir que el profesor cada curso tiene un año más, pero los alumnos todos los años tienen los mismos, 20, 22, ¿no? Con lo cual va uno viendo cómo pasan las generaciones. Ha calado la idea del desprestigio de la política. Y eso es muy triste, porque la política es un fenómeno enormemente relevante en la vida social y de una nobleza cuando se ejerce con el espíritu adecuado fundamental, ¿no? Algo habrá tenido que ver también en el deterioro de la selección de las élites políticas, pues temas, mencionaba el presidente, lo dice en el libro, las incompatibilidades tan rígidas, el que no permiten pues, a ciertos profesionales que dedicarían un tiempo de su vida política o que dedicarían alguna parte de su vida profesional a ella, las propias puertas giratorias, es decir, bueno, y si uno termina en política, ¿dónde se va? Si uno es registrador de la propiedad, desde luego, pues se va a un lugar dignísimo, ¿no? para seguir ejerciendo su vida profesional, pero habría que encontrar la manera, como lo conseguimos durante la transición, de impulsar a los mejores. Y veo con preocupación que los mejores alumnos no quieren saber gran cosa de la política. Eso tenemos ahí una cuestión que plantear y que resolver en lo posible, ¿no? Sobre la información veraz, evidentemente, vamos, mi absoluto acuerdo. Otras 2 o 3 preguntas así de tipo personal, a ver qué nos puede contar el presidente. ¿El mejor momento de estos años? ¿El peor? ¿Alguna persona que haya dejado un recuerdo especialmente brillante? No pregunto si hay alguna que no lo haya dejado, pero lo dejo implícito. Porque no me acuerdo de ellos. Bueno, mejores momentos. Hombre, la verdad es que ha habido para mí muchos buenos momentos y muchas satisfacciones. A mí la política me ha producido muchas satisfacciones y la labor de gobierno también. Pero bueno, yo entré en el Parlamento gallego con 26 años y era, como decía antes, el primer Parlamento de la historia de Galicia. Bueno, y allí había gente que, bueno, yo miraba como diciendo, yo aquí no abro la boca por si acaso, ¿no? Entonces, para mí, entrar en aquel Parlamento que estaba en el Palacio Gelmírez, pegado a la catedral. Yo había nacido a 150 metros de allí, en la Plaza del Toral en Santiago, pues fue algo, y además tenía
la capacidad, tenía 26 años, de ilusionarme, pero a lo grande. Es decir, nunca hay que perder en cualquier caso la capacidad de ilusionarse, porque, igual que la de aprender, porque si no va uno por mal camino. Pero bueno, aquel fue un momento muy bonito. El primer Parlamento de la historia de Galicia. Por no había ni sedes. La Xunta alquiló unos cuantos pisos por el centro de Santiago. Yo recuerdo que fui nombrado director general de Relaciones Institucionales, aquello con el Parlamento, y me metieron en un piso en la Rúa del Villar. A los que conozcan Santiago, un sitio magnífico, pero claro, aquello tenía bastante poco sentido. Luego las cosas evolucionaron. Para mí aquello fue muy bonito. Fue muy bonito también ir por primera vez al Congreso de los Diputados. Realmente, pues llegas allí y, en fin, claro, tienes otra edad, tienes otra imagen, no eres demasiado escéptico, pero la verdad fue muy agradable. Y bueno, ser presidente del Gobierno de España pues también personalmente fue una satisfacción. Estuve 8 años ejerciendo la oposición, pues en condiciones muy complejas, y realmente fue una satisfacción. Y luego hay un tema, afrontar la crisis económica del 2011, cuando llegamos 2012, me produjo muchos disgustos, pero ver, como decía antes, la luz en un determinado momento, pues realmente me produjo una gran alegría. Tuvimos unos momentos de crecimiento económico, 3 o 4 años muy buenos, de fuerte creación de empleo, arreglamos las cuentas públicas, hicimos reformas, todo eso a mí me satisfizo mucho, ¿no? Momentos malos, bueno, de esos hay colección, pero fue un momento especialmente desagradable el año 2012. Era el año en que había que bajar el déficit público, que había una presión brutal por las instituciones europeas, por algunos países. El Banco Central Europeo no compraba bonos absolutamente a nadie, había que hacerlo todo a pulmón. Tuvimos 2 huelgas generales, hacer reformas estructurales muy complicadas, reducir el déficit, la deuda. Aquello fue muy, muy desagradable. Y luego tuve 2 momentos especialmente desagradables estando en el gobierno. Uno de ellos fue el caso Gürtel. Bueno, evidentemente pues hubo gente del Partido Popular que hizo lo que no debía haber hecho, pero realmente creo que el trato que se le dio al partido pues fue exagerado. Yo he estado en política 40 años y he conocido políticos por todas partes. Mi mejor experiencia en política fue haber recorrido toda España y haber hablado con mucha gente. Conozco concejales a patadas en todas partes, y la inmensa mayoría de la gente es gente honrada, gente decente, gente que le quita muchas horas de su trabajo, gente que puede luego perder despachos, o gente que luego termina y a ver a dónde vuelve. Y entonces me pareció profundamente injusto, lo que pasó con el Partido Popular, ¿no? Es decir, si hay alguien que infringe la ley, pues que se le aplique y punto. Yo ahí lo pasé muy mal, porque además tenía la responsabilidad de mantener al partido en su sitio. Era un partido que tenía el respaldo y el apoyo de mucha gente, de muchos militantes, y para mí fue un momento muy, muy desagradable. Y luego hubo otro momento, también en mi etapa de presidente del gobierno, que fue el conflicto catalán, ¿no? Donde lo que viví fue la imposibilidad absoluta de poder dialogar, porque estos eran todo diálogo, pero yo les voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí, no me la contaron, me ocurrió a mí, con el señor Puigdemont. Y además la he escrito, no en este libro, en otro. Yo le pregunté al señor Puigdemont: oye, ¿tú crees de verdad, en un almuerzo mano a mano, que yo te voy a autorizar un referéndum sobre la independencia en Cataluña? ¿Me lo crees de verdad? Ahora que estamos aquí tú y yo solos, ¿qué más da, no? Y me dice: no, ya sé que no lo vas a autorizar, porque además no puedes.
Esa fue la respuesta que me dio a mí. Evidentemente yo no podía, porque ni el presidente del gobierno ni las Cortes Generales pueden disponer de la soberanía nacional. Es el conjunto del pueblo español el que decide quién tiene la soberanía nacional, y de momento la tiene el conjunto del pueblo español. Entonces ahí sentí impotencia por la absoluta imposibilidad de poder acordar nada con esta gente, y lo intenté, porque creo que no es bueno para un país tener que utilizar un instrumento como el 155, pero claro, cuando a uno le declaran la independencia, conviene utilizar un instrumento que por otra parte es plenamente constitucional. En fin, para mí esos fueron momentos por la importancia del tiempo en el que se produjeron y por su valor, son momentos sustantivos importantes. Pero en fin, el balance, he sido bastante feliz. Tampoco puede tener uno aspiraciones exageradas porque puede acabar teniendo problemas. Pero en fin, equilibrado. Esa es una reflexión, presidente, muy aristotélica, ¿no? O sea, nunca se es plenamente feliz, sino moderadamente feliz, y ya puede uno estar más que satisfecho si le van así de bien las cosas. Volveremos luego sobre el tema autonómico, pero vamos a pasar a un bloque que se ha hablado mucho de ello en las comparecencias, en las conversaciones con los presidentes anteriores, que es el tema de política exterior y las cuestiones internacionales, a las que apunta además el propio rótulo, por cierto, muy afortunado de estas jornadas. Bueno, guerra en Ucrania, invasión de Ucrania, perplejidad general. Creíamos, una generación que hemos sido educados en un cierto optimismo, que nunca volveríamos a ver pues, tanques, refugiados, en fin, bombas, ocupación de terreno, una guerra que es una guerra estrictamente convencional, es decir, donde el soft power ha quedado pues, muy en segundo o en tercer plano, donde al final pues, es un ejército que trata de ocupar el terreno. Yo he hablado con muchos militares, grandes profesionales, magníficos militares que tiene el ejército español, y todos coinciden en que esto vuelve a ser una guerra pues, como las de toda la vida, ¿no? Con el tanque, el ejército, la infantería ocupando el terreno, ¿no? Ucrania, Unión Europea, indudablemente todos los españoles compartimos el proyecto europeo, porque para nuestra generación era la forma de patriotismo. Es decir, ¿qué queremos ser? Pues lo mismo que lo que nos corresponde, como los franceses, como los ingleses, los alemanes, los italianos, como nuestros socios a veces y enemigos otras a lo largo de la historia, lo que somos, un país europeo con una evidente proyección americana. Reflexión sobre la Unión Europea. De Iberoamérica se ha hablado mucho, hemos tenido hace unos minutos a Rebecca Greenspan con el presidente Zapatero. Y luego hay un tema, en fin, delicado, pero al que sin duda hay que plantear. Dicho rápidamente, Marruecos-Argelia, ¿no? Es decir, la política española hacia el Magreb, y en fin, es una cuestión que para nosotros no puede ser indiferente. Yo les explico siempre a mis alumnos pues, que para nuestros socios finlandeses o estonios en la Unión Europea, pues el tema de las migraciones o de Ceuta y Melilla, pues naturalmente les queda muy lejos, pero que para nosotros es una cuestión de máxima prioridad. Una reflexión, entonces, presidente, sobre los temas internacionales y muy especialmente sobre la Unión Europea, ¿no? Y su papel y lo que puede hacer en él. Bien, Ucrania, Unión Europea y un poco de Marruecos, ¿te parece? Vamos a ver. Yo camino todos los días a primera hora de la mañana. Hoy también me pegué una caminata de hora y media por aquí, por Santander. Está la ciudad estupenda. Entonces, el otro día fue hace 3 o 4 días, en Madrid, en la Casa de Campo, en un contenedor de basuras. Luego explicaré por qué cuento todo esto. Vi una pintada y dije yo, esto sí que es tener imaginación. Y la pintada decía, no a Putin, no a la OTAN y no a la guerra. Esa era la pintada, no a Putin, no a OTAN y no a la guerra. Bueno, en el tema de Ucrania conviene dejarse de eufemismos y hablar las cosas con meridiana claridad, ¿no? Entonces, lo primero, lo que ha hecho Rusia es absolutamente inaceptable. Por tanto, no a Putin, estoy de acuerdo con una parte de la pintada de la Casa de Campo.
Segundo, conviene que los gobiernos, me refiero al francés, al italiano, al español y a tal, tengan una posición clara y nítida sobre eso. ¿Sí? No puede existir un gobierno donde la mitad digan una cosa y la mitad digan otra cosa, porque eso hace perder muchísima credibilidad fuera. Es muy difícil hablar con un gobierno que tiene gente a favor de Putin. Es que es muy difícil en una situación como la que vivimos. Bien, es verdad que luego, cuando se dieron cuenta de que hacían el ridículo, se fueron al sistema de la pintada. Por eso digo que la pintada tiene su valor. No a Putin, entonces ya estoy con todo el mundo, no a la OTAN, bueno, más o menos esto de la OTAN tiene algunos tal, y no a la guerra, que eso es estupendo porque nadie quiere la guerra, ¿no? Entonces, es que eso es muy importante. Es decir, en política exterior, ya no digo que el gobierno piense en todo lo mismo, yo diría el país. Es decir, este es uno de los temas en los que es obligatorio un gran consenso nacional, la política exterior. Bien, dentro de los eufemismos, la OTAN y la Unión Europea, los países que la conforman, muchos de los cuales están en la OTAN, y Estados Unidos son democracias. Y Putin es un dictador. Por tanto, es decir, no es lo mismo, no, pero no, es exactamente lo contrario. Uno es democracia y otro es un dictador. Para dejarse de eufemismos, está muy bien toda la historia y los argumentos que nos dan de lo que era la Unión Soviética y todo esto, y de Kiev, que era el origen de la Gran Rusia, todo eso está muy bien. Pero Ucrania es un país soberano y tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Bien, y otro comentario. El mundo será mejor cuantas más democracias haya en el mundo. Por tanto, estas son las cosas que creo que conviene tener claras, ¿no? A partir de ahí, ¿qué va a pasar? Pues yo realmente no lo sé. Es decir, yo creo que en esta situación la respuesta o la pregunta a la que hay que responder es ¿qué hay que hacer? Yo sinceramente no creo que lo estén haciendo. Comprendo que hay opiniones diferentes sobre este asunto mal, ni la OTAN ni la Unión Europea, ¿no? Bueno, me parece una buena decisión ampliar la OTAN, creo que es un hecho muy positivo que Finlandia y Suecia se hayan sumado. Bueno, creo que ayudar a los ucranianos sin entrar allí, que no es una obligación de la OTAN, pues creo que hay que hacerlo. Creo que las sanciones están muy bien, porque hay una cosa que en política y en todas las facetas de la vida pues conviene tener muy claras, que es las consecuencias de tus decisiones. Entonces, claro, los que estamos aquí opinamos, bueno, pero es que hay quien tiene que decidir, ¿no? Hay quien dice, no, hay que entrar en Ucrania y hay que impedir que los rusos tal... Bueno, oiga, eso con calma y con mucha tranquilidad, ¿no? Yo creo que se está llevando el tema razonablemente, vamos, yo no creí que se pudiera llevar así. No sé cómo va a terminar, ni cuándo, si habrá un modelo Crimea, pero en fin, es un tema que está ahí y de momento conviene reafirmar posiciones y ayudar en la medida de lo que sea posible, ¿no? La Unión Europea, vamos a ver, yo creo que este problema de Ucrania pues nos ha dado unas cuantas ideas, bueno, que algunos ya venimos defendiendo desde hace algún tiempo sobre cómo debe transitar la Unión Europea en el futuro. Desde luego hay dos que están clarísimas. Una, que la Unión Europea tiene que tener una política exterior y de seguridad común, porque si no, no existe. Si cada país va por su cuenta, ahora si estamos juntos todos, el ejército europeo es mayor que el ruso. Es decir, que por tanto, política exterior de seguridad común. Yo siempre creí en eso, pero ahora tenemos una prueba de libro. Y otra, política energética. Es decir, no podemos tener una política energética que dependa de Rusia, porque claro, nosotros tenemos una política de defensa que nos la hace Estados Unidos, con todas las comillas. Política tecnológica dependemos de los chinos y política energética vamos a depender de los rusos. Oiga, para ser libre y poder, por tanto, tomar tus propias decisiones, pues hay que trabajar y hay que tomar decisiones impopulares, pero eso es muy importante. A partir de ahí, la Unión Europea, yo coincido con lo que tú decías, Benigno, es decir, hay un dato, es decir, la Unión Europea, primero, tiene democracia, libertad, derechos humanos. La Unión Europea es buena por sus valores, eso lo primero, pero además es buena porque ha generado más progreso económico y social que nadie.
porque el 7% de la población mundial tiene el 20 o el 22% del PIB mundial. Y además más del 50% del gasto social. O sea que no se trata solo, que es muy importante, de que defiende los mejores valores, el pluralismo, la libertad, la democracia, o son mejores los de Putin, evidentemente no, pero también por razones de progreso. Y claro, y luego es muy fácil criticar a la Unión Europea, pero si ustedes analizan lo que pasó desde el Tratado de Roma en el 57 y se van 60 años para atrás, o pueden analizar ir 60 años para adelante. Pues de los 60 años del 57 en adelante en Europa ni hubo guerras, ni hubo éxodos, ni hubo, bueno, hubo sus líos, sus cosas, ahora esto de Rusia, pero cayó el muro de Berlín, pero es que en los 60 años anteriores, entre otras cosas, hubo 2 guerras mundiales en Europa. Por tanto, este proyecto que nació, bueno, con aquello de la CECA y que eran pocos al principio, tenía un objetivo político fundamental que era la paz. Luego ha ido derivando ya hacia una unión económica, la unión política pues todavía queda pendiente, pero el balance de la Unión Europea es magnífico y por eso yo celebro que España sea uno de los países más europeístas que hay en el conjunto de la Unión, ¿no? ¿Dónde creo que debíamos poner ahora el esfuerzo? Es decir, Europa era una libre circulación de personas, mercancías, capitales, servicios, tal. Bueno, hubo un acontecimiento muy importante, la moneda única, luego ya pues un Banco Central Europeo. Yo creo que las carencias más fuertes están en la política fiscal. Yo soy partidario de que Europa tenga un presupuesto europeo, de que haya una especie de autoridad, llamémosle ministro de Hacienda europeo o algo similar, y de que haya eurobonos. Es decir, tenemos que profundizar en la política económica. No sé si esos son los Estados Unidos de Europa o no sé cómo se le debe llamar, pero ahí hay que profundizar. Igual que hay que profundizar en la política exterior y de seguridad común y en el tema de inmigración, donde ya se han dado pasos en la buena dirección, creo que también Europa tiene que profundizar. Por tanto, yo creo que más Europa, el resumen es más Europa. Son nuestros valores, es nuestra historia, ha funcionado bien y, bueno, pues, y creemos que puede hacerlo mejor en el futuro. En el tema de Marruecos, yo siempre dije que la prioridad de la política exterior española era Marruecos. Bueno, hay que llevarse bien con Estados Unidos, no hay que llevarse mal con nadie, Europa, estamos en Europa, pero la prioridad tiene que ser Marruecos. Claro, África es un continente que tiene 1000 y muchos millones de habitantes, ya se acerca a los 2000, con un nivel de renta pues, que es el que todo el mundo conoce, y como decía uno de los héroes de la independencia argelina, claro, es que si los europeos se creen, hablaba del mar Mediterráneo, que se puede mantener una situación donde al norte proliferen los campos de golf por doquier y al sur proliferen las chabolas de la misma manera, pues tienen un pequeño problema. Entonces, a nosotros eso nos tiene que importar. Y tenemos que tratarlos, en fin, con respeto, buena educación, y cuando hace cosas que no deben, pues igual que lo haces con cualquier otro, dices, oye, cuidado con lo que haces. Pero esa sigue siendo la gran prioridad de la política española en el área exterior, porque como tú decías, en Estonia y Lituania pues, no saben ni dónde está. Vamos a preguntar por allí a ver qué el Magreb, qué es eso, ¿no? Pero aquí sí, sabemos dónde están y por tanto hay que tener una sensibilidad, pues no es lo mismo tratar con el holandés que con el marroquí. Pues son sensibilidades diferentes, formas de ver la vida distintas, y para mí ese es un tema capital. Y preservar la relación con Argelia también, porque si no luego pasan cosas que no nos gustan y que nos perjudican mucho. Y comprendo que no es fácil, pero bueno, nadie ha dicho que gobernar sea fácil y además no es obligatorio. Es una visión efectivamente realista, ¿no?, de las relaciones internacionales, muy propia del presidente Rajoy, que efectivamente tiene en cuenta el mundo como es, ¿no?, y no como quizá nos gustaría que fuera en una visión idílica, que sin duda tiene que tener su lugar, pero a lo mejor más en los libros de historia de las ideas políticas que en la práctica política. Como el presidente elogiaba a Santander, yo no me resisto a dar un mínimo toque personal durante no más de 30 segundos. Yo he tenido el placer de vivir
adolescente en el lugar que yo considero el más bonito del mundo, que es Paseo Pereda 29, ¿no? Es decir, encima del Suizo, de estudiar en los Escolapios. Algunos de mis compañeros de entonces están aquí hoy, sigo siendo del Racing, en fin, por tanto, pues mi vínculo con Santander y con Cantabria pues es permanente. Luego le preguntaré algo sobre fútbol, ¿no? al presidente, que algo habrá que decir. Voy a hablar, ¿eh? Sin duda, y además estaremos de acuerdo, sospecho. Bueno, en el equipo grande sí, en el otro a lo mejor tenemos más dudas, ¿no? Volviendo al tema de la política exterior, claro, es decir, la capacidad de resistencia de una dictadura es infinita, es decir, Putin no tiene que dar cuenta a nadie, Putin o quien mande en Rusia, que quizá no está tan claro como parece desde fuera. No tiene que dar cuenta, no tiene una oposición, no hay una prensa libre, no hay una opinión pública que le critique, no hay unas elecciones de verdad. O sea, los gobernantes occidentales, pues cada paso tienen que medirlo con todo cuidado, porque una crisis económica, una mala decisión militar, pues conlleva probablemente la pérdida del poder, ¿no? Entonces, claro, su capacidad de, me resisto, no diré nunca resiliencia, ¿no? Que es la palabra ahora de moda, su capacidad de resistir estas situaciones es muy superior. Naturalmente es mejor la democracia que la dictadura, pero hay que tener en cuenta eso. Por tanto, él no va a dar marcha atrás, con toda probabilidad, y es posible que quizás, si la situación militar no mejora para sus intereses, pues que se pueda conformar con una victoria a medias o con un empate que pueda vender como victoria, y habrá que pensar si eso a los occidentales nos interesa. Y luego me parece importantísimo lo que ha dicho el presidente sobre la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, sobre la política energética. Ahí hay otro tema también de realismo y de idealismo, ¿no? Tema nucleares, tema tal, que habría que replantearse seriamente, ¿no? En un mundo que empieza a ser francamente conflictivo. Nos vamos, si te parece, a un tercer bloque ya de grandes cuestiones de política nacional y de instituciones, ¿no? Primera pregunta, sí, formulada también con contundencia. ¿Hay que reformar la Constitución? ¿Serviría para algo reformar la Constitución? ¿Puedo hacer antes un breve comentario? Protagonista del diálogo. Como vivió en Santander, pues llegó a donde llegó en la vida y lo que le queda. Ahora, yo lo del Racing no lo puedo compartir, no, por una razón que se entiende muy bien, que es que el Racing ha subido a segunda, cosa que me parece que es el primer peldaño para subir a primera, que es donde tiene que estar, pero ha subido a costa del Deportivo La Coruña, que se quedó segundo en el grupo, y por tanto, como tú comprenderás, siendo lo justo, como estoy seguro que sabes, aunque no vas a decir que hubiera subido el Deportivo, yo tengo que decirlo. Luego hablamos del lenguaje, de eso, resiliencia y otras cosas, tal. Pero reformar la Constitución, yo estoy en contra, absolutamente en contra. Lo he estado durante toda mi etapa de gobierno y se me ha acusado de inmovilista. Y tengo que decir que sí, soy un inmovilista a la hora de reformar la Constitución. Creo que no hay que reformarla. Ya se ha hecho 2 veces, pero bueno, se ha hecho de manera muy puntual, una tras Maastricht, para que pudieran el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, y luego otra que fue un pacto que cuando Zapatero era presidente del gobierno, me pacté con él el pacto, la cuestión fiscal, la del déficit y la deuda que se había introducido en los tratados, ¿no? ¿Por qué creo yo que no se puede reformar? En primer lugar, porque es que yo no veo qué es lo que hay que reformar. Es decir, porque claro, ¿qué hay que reformar? Es decir, eso, los que quieren reformar, que nos digan lo que hay que reformar, pero claro, luego que nos digan qué votos tienen, porque eso también es importante, ¿no? Creo yo, y luego que nos digan si es el momento adecuado, porque claro, yo he oído propuestas de reforma a la Constitución. ¿Queremos tocar la forma de Estado? Yo no, pero hay muchos que están allí que sí. ¿Queremos, antes hablábamos de eso, partir la soberanía nacional? Yo no, pero hay muchos que están allí que también quieren hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reformar? ¿Queremos hacer un referéndum y poner ahora todo en tela de juicio? Yo es que creo que el punto de encuentro
detrás del cual estuvieron más españoles y siguen estando los últimos años fue la Constitución del 78. ¿Que tendría problemas? Muchísimos. Porque claro, aquello no era fácil. Era una Constitución que promovieron gente que venía del régimen anterior y gente que venía del exilio. Claro, aquí hablar está muy fácil, pero luego actuar, yo aquí hablo con absoluta libertad, pues yo no estaba allí, ¿no? Creo que fue una obra fundamental para España y creo que España ha vivido pues, los mejores 40 o 45 años de su historia con esta Constitución. Entonces, claro, esto reformar, pero ¿reformar para qué? Es decir, ¿el Estado autonómico hay que reformarlo? Yo creo que no. Yo creo que el problema único que tiene el Estado autonómico, bueno, tiene de funcionamiento tal, es la deslealtad de algunos. Pero eso no es cómo se reforma, no se va a poner ahí, hay que ser leales, eso ya se supone que va de suá, ¿no? Por tanto, yo estoy en contra, creo que la Constitución sigue siendo el mejor punto de encuentro entre españoles y todas estas teorías de revisar las decisiones que se tomaron en la transición y todas estas cosas creo que hacen muchísimo daño. Creo que la Constitución hay que prestigiarla, hay que defenderla y el que se lo cree pues, debe dar argumentos a su favor. Y desde luego la historia constitucional española es que es un chiste. Vamos, cada media hora teníamos una constitución. Bueno, hubo aquello de Cánovas que para la época, pues en fin, sirvió, pero esta es la mejor constitución que hemos tenido en nuestra historia. Yo que no veo ninguna necesidad. Y además la gente no lo quiere. A mí nadie me pregunta por ahí si, oiga, ¿cuándo va a reformar la Constitución? Nunca me lo preguntó nadie. No sé si hay gente que se estresa con esto, ¿no? Pero luego hay gente, sin ánimo de meterme con los académicos y mucho más estando aquí Benigno Pendás, que es que te hace una Constitución. Oiga, sí, y te la trae, porque a mí me ha pasado. Y yo dije, esto es un disparate, ¿no? Jurídicamente es impecable, pero es que luego, oiga, es que esto, a ver, ¿quién la vota? ¿Qué resolvemos con esto? Es decir, ¿qué cree que le va a parecer a esto? Es decir, ¿merece la pena? Hay que andar con mucho cuidado con las reglas de juego. Es como la ley electoral. A mí se me criticaba porque tenía mayoría absoluta y no reformaba la ley electoral. Bueno, pues yo no reformo la ley electoral porque la ley electoral es una regla de juego y las reglas de juego se sacan con el 80% de los votos, igual que la Constitución. Y por tanto, en mi opinión, que comprendo que es absolutamente discutible, pues eso no se debe hacer. Y la ley electoral española seguramente es malísima, pero ha permitido que gobernara el PSOE con mayoría absoluta y en coalición, que gobernara el PP en mayoría absoluta y con coalición. Hombre, tampoco es tan mala, ¿no? Ni tan antidemocrática, ni tan injusta, ¿no? Es decir, yo creo que es bastante razonable y, por tanto, pues yo inmovilista en lo de la ley electoral e inmovilista en lo de la reforma de la Constitución. Y como hay que estar todo el día cambiando, pues bueno, seré un espécimen, ¿eh? Yo no puedo estar más de acuerdo, lo he escrito muchas veces, ¿no? Que es la mejor constitución de Pues ya de la somos historia dos de los España, equivocados. ya somos dos, efectivamente. Me puedo imaginar, y acierto con seguridad, quién te llevó un borrador de Constitución entera. Sí, sí. El artículo 1 al 169, alguno más para que fuera Sí. más amplia. Le podría poner nombre, que naturalmente no le pondré. Y me consta que estaría muy bien hecha técnicamente y que sería impecable. políticamente muy poco apropiada, porque claro, la Constitución del 78 lo que tenía y lo que tiene es que reflejaba lo que Ortega llamaba un proyecto sugestivo de vida en común, es decir, un proyecto sugestivo para la nación española, que era pues soberanía nacional con autonomías, Europa, libertades, el ADN de la Constitución, todo ello a partir de una monarquía parlamentaria, que ahora hablamos de esa cuestión. Ahora hay ese proyecto, efectivamente, pues todo lo contrario, hay unos que tiran hacia un lado, otros que tiran hacia otro y algunos que dicen dislates de todo género y, por tanto, pues bueno, en tiempos de tribulación no hacer mudanza e incluso en tiempos de bonanza, pues hay que pensarlo seriamente, ¿no? La corona. Yo creo que el éxito de la España constitucional tiene mucho que ver con la corona y me preocupa, naturalmente, y estoy seguro que también al presidente Rajoy, pues un cuestionamiento nada bien intencionado sobre su realidad actual y sus posibilidades de futuro. Una reflexión sobre eso, si te parece. Bueno, lo bueno que tienen estas conversaciones, Benigno, es que uno puede decir lo que piensa. Por tanto, yo vengo aquí a decir lo que pienso.
Yo estoy absolutamente a favor de la institución, del rey actual y del anterior, absolutamente a favor. Yo creo que la institución está muy arraigada en la tradición española, muy arraigada a lo largo de siglos. Creo que ha aportado a España estabilidad, sobre todo si lo comparamos con otros regímenes que han durado un cuarto de hora, políticos diferentes. Claro, tiene una república con 4 presidentes y 1 año, y hemos tenido otra, en fin, yo comprendo que los juicios de valor siempre son discutibles, pero, en fin, yo, con todos mis respetos, pues no veo que haya aportado grandes cosas a nuestro país. Entiendo, sin duda alguna, que es discutible esta afirmación. Pero aparte de estar a favor de la corona, por otra parte refrendada constitucionalmente por el conjunto del pueblo español, yo quiero decirlo, yo estoy a favor de la figura del rey Juan Carlos y creo que se le está tratando de una forma que no se merece. Es decir, Juan Carlos fue el que pilotó la transición democrática y el que fue capaz, con las ayudas de mucha gente, como es evidente, de convertir a España de una manera ordenada y pacífica en una democracia. La transición española dio para que se hablara mucho y muy bien de España. Lo que pasa es que ahora hay gente que quiere todo lo contrario, que se hable mal de la transición y quieren revisar todo lo que se hizo entonces. Pero la transición la pilotó el rey Juan Carlos y evidentemente pues hubo muchas personas y muchos dirigentes políticos que tuvieron un papel muy destacado. El rey Juan Carlos representó los intereses de España muy dignamente. Lo representó y hizo muchas gestiones en beneficio de España. Y claro, aquí es muy fácil hablar y criticar y decir, pero hizo muchas gestiones en beneficio de España que se las pedimos los que éramos presidentes del gobierno. Naturalmente eran gestiones para defender los intereses de España. Y lo hizo. Y fue muy eficaz y jamás puso una sola pega, por lo menos a mí, y yo creo que a los demás presidentes tampoco, cuando se le demandaba algo que era bueno para España. Y por tanto, bueno, oye, pues errores, sí, ¿quién no comete errores? ¿Conocen ustedes alguno? Pues, oye, si lo conocen, preséntemelo, coño, para imitarlo, pero me parece que es bastante complicado. Y yo creo que su balance en estos 40 años ha sido enormemente positivo y creo que no se le está tratando como merece. Con absoluta franqueza lo digo porque es exactamente lo que pienso. Comprendo que hay quien no piense igual que yo en este tema y en otros muchos, pero especialmente en este tema. Yo voy a seguir defendiendo la institución y las personas que la han encarnado. Vamos a cambiar de capítulo para un tema que en la etapa de gobierno del presidente Rajoy pues, tuvo una prioridad evidente, primero por las exigencias del momento y segundo pues porque al final vivimos en sociedades desarrolladas que exigen que sus políticos, que sus dirigentes pues sepan gestionar y sepan hacer bien las cosas. Vamos a hablar de economía. Y vamos a hablar de economía a pie de calle, no con grandes palabras, no con teorías abstractas en las que todos podríamos estar de acuerdo en las palabras. No es muy fácil ponerse de acuerdo en la retórica y muy difícil en los hechos. Pero a la gente de la calle efectivamente no le preocupa la reforma de la Constitución, le preocupa pues en este momento el precio de la luz, le preocupa el precio de la gasolina, le preocupa pues la realidad diaria, la cesta de la compra, en fin, y todos estos problemas que estamos viviendo y que necesitan una respuesta que no es sencilla, no hay soluciones mágicas, eso luego hablaremos de los populismos que pretenden tenerlas, no hay soluciones mágicas para problemas que son objetivamente complejos, pero algo habrá que hacer. Presidente, ¿qué se podría hacer en este terreno y cuál es tu valoración? Yo creo que lo más importante ya lo has dicho tú, no hay soluciones mágicas. Es decir, ese es uno de los dramas de los populismos, que no sé si hablaremos luego de ello, ¿no? Una de las características del populista es que plantea un futuro idílico.
Pues claro, dice, oye, esto es estupendo. Ha habido algunos partidos en España que iban a arreglar esto en 3/4 de hora. Al final les van a arreglar a ellos la gente cuando no les dé un solo voto, que esa es la línea por la que van. Vamos a ver, en la economía no depende solo de las decisiones que tú tomes en tu ámbito de responsabilidad. Hablemos, por ejemplo, no depende solo del Gobierno de España. Depende mucho de lo que pase fuera. Hay acontecimientos que se están produciendo que influyen y muchísimo en la economía de los españoles, ¿no? Pero sí hay una cosa que deben hacer los gobiernos, por lo menos tal y como yo lo veo. Conviene estar preparado para los malos momentos. Porque claro, los buenos momentos, eso es facilísimo, lo hace cualquiera y se prepara cualquiera, pero conviene estar preparado para los malos momentos. Pues claro, yo viví la etapa del año 11, año 12, año 13, claro, y no era lo mismo la situación de Holanda o la de Dinamarca o la de Alemania con déficit público por debajo del 3% que la nuestra con déficit público por encima del 10%. Entonces, algunas cosas que yo aprendí. Primero, no es bueno deber, pero eso pasa en política y en cualquier faceta de la vida, ¿no? Decir, oye, tú eres un particular y ganas 1.000, no conviene que estés gastando 1.200 demasiado tiempo. A lo mejor hay que hacerlo una temporada porque se necesita algo especial, ¿no? O hay que hacer frente a una situación muy compleja. Pero conviene tener un déficit público razonable, porque claro, por tanto, una deuda pública razonable, entre otras cosas porque es que te la tienen que comprar y te la tienen que financiar, y luego vienen las historias de las primas de riesgo. Ahora las está comprando todas el Banco Central Europeo, pero va a empezar, ya empezó de hecho, a dejar de hacerlo, y eso va a ser un problema para la financiación de nuestro país. Por tanto, para mí eso es capital. Segundo asunto, la regulación. Es decir, no se puede regular todo. Es decir, eso es un disparate. Bueno, no he venido aquí a hablar mal de nadie, pero a veces se critica de que hay 24 ministros en España. No sé cuántos hay. En mi época había 13. También era un número de malfario, pero bueno. Ahora hay 24. Bueno, dicen que eso supone un gasto público brutal. El problema no es el gasto público de un ministerio, más o menos, ¿no? Ni siquiera algunas subvenciones que se regala dinero a sociedades y asociaciones, ¿qué tal? El problema es que al carecer de competencias se empeñan en inventárselas y entonces empiezan a regular lo que no tiene ningún sentido que se haga y acaban creando problemas muy graves a la propia economía, porque hay 3 o 4 ministerios que de verdad es que en mi época era uno, lo han partido en 4, pero ese uno es que no tenía competencias, claro, con lo cual ahora estos 4 se las tienen que inventar. Entonces, el daño que hace no es que haya que pagar a un ministro, que eso es un tema menor, el daño que hace es la regulación. Por tanto, yo sobre esto aviso, no se empeñe usted en regular todo y deje un poco de juego a la sociedad, al mercado y a la gente, ¿no? Luego, impuestos razonables. Impuestos razonables lo dice uno que se presentó a las elecciones prometiendo bajar impuestos y a los 10 días los subí todos. A los 10 días, porque claro, lo que me dijeron fue sin duda alguna muy merecido. Luego los bajé, entonces ya no me dijeron nada, porque ya eso ya formaba parte de lo que decía el programa y por tanto no tal. Impuestos razonables. Son bastante altos y cuidado con hacer demagogia con los impuestos de patrimonio, con las sucesiones, con las historias de ricos y pobres. Oiga, no estemos en el viejo juego. Había una anécdota de Olof Palme y Mario Soares, que Mario Soares cuando ganó las elecciones dice, pues le voy a dar un estacazo a los ricos, tal, me voy a cargar a los ricos en Portugal porque tal, y le dijo Olof Palme, no, cárguese usted a los pobres, hombre, haga a los ricos, coño, ese es el objetivo que debe usted perseguir. Cuidado con la demagogia barata, que francamente no va a parte alguna. Y luego reformas estructurales. Hay que hacer reformas, no hay que hacer contrarreformas. Voy a hacer una cosa, es que no me resisto a contarla. Es decir, las contrarreformas. No se puede ser, en mi opinión, ni doctrinario ni sectario.
Eso hace un daño enorme y no se puede olvidar la realidad. Esto que decía Ortega, la realidad ignorada siempre prepara su venganza. Pues bueno, ni doctrinarios ni sectarios. Aquí hubo una reforma laboral que se hizo y funcionó. Pero claro, había que cambiar la reforma laboral porque, claro, era una cosa de unos señores de derechas y eso no queda bien. Europa advirtió que era un disparate. Oiga, si hay una cosa que funcionó, aunque la haya hecho el otro, no lo toque. Lo que tiene usted es que cambiar lo que no funciona, no lo que funciona. Pero claro, entonces había una parte del gobierno que quedaba mal. Entonces había que, bueno, a ver si le damos algo a esta parte del gobierno y al final lo que hicieron fue una chapuza simplemente en la que cambiaron pocas cosas, una hace un poco de daño, pero simplemente para que quedaran bien pues delante, porque habían prometido tal, bueno, ese es ser un doctrinario y un sectario. Es decir, tú no puedes hacer política pensando en que me tengo que cargar todo lo que haya hecho el anterior, porque el anterior, aunque fuera inmensamente tonto, es imposible tener el monopolio de la tontería. Algo haría bien, ¿no? Bueno, y yo así veo la economía. En la economía, sobre todo, atención a la realidad. Y lo que se puede, en un momento dado puedes bajar los impuestos y en otros no. Y en un momento dado puedes subir los impuestos y en otro no. Pero lo importante en economía es generar confianza. Entonces, tener un gobierno, claro, aquí vivimos en el mundo del tuit, del espectáculo, el tal. Pues no, el ministro de Hacienda a lo mejor lo que tiene que ser es bajito, feo, coño, pero a rabiar, coño. Pero tiene que generar confianza, coño, y ser una persona seria y formal. Bueno, esto comprendo que es opinable. Bueno, pues algo tiene que ver todo esto con el bloque siguiente, ya penúltimo de nuestra charla, que es el estilo de hacer política, ¿no? Es decir, la moderación, algunos raros especímenes presumimos de ser moderados, cosa que en España tiende a identificarse pues, con tibieza, cobardía, en fin, falta de ideas claras, y no es verdad, es decir, no es verdad. Ser moderado es una forma de entender la vida, es una forma de saber que uno no tiene toda la razón, que el adversario puede tener alguna y que conviene hacer las cosas con prudencia, pero no somos los españoles, al menos a día de hoy, especialmente brillantes en materia de moderación. Las reflexiones que te pediría son precisamente esas. ¿Por qué es tan difícil ser moderado en España? Se valora aquí el sentido común, la política para adultos, que es el título del libro. Y eso nos conduce directamente pues, al tema de nuestro tiempo. Volviendo a citar, ya es la tercera vez que citamos a Ortega, bien merecidamente, ¿no? El tema de nuestro tiempo en política es el populismo, que pretende solucionarlo todo y bueno, y en ese contexto hemos vivido pues, una explosión, yo prefiero pensar que controlada, y eso parece del antiguo y benéfico bipartidismo, en favor de un multipartidismo que en definitiva mezcla, lo diré también con toda claridad, pues instituciones, que son los partidos troncales del sistema, y ocurrencias, que en un momento dado pues, han podido tener un sentido, eso que ahora se llama una ventana de oportunidad, ¿no? Un hueco por donde colar un mensaje, pero que a la larga pues, muchas veces se diluyen. ¿Qué opinas de todo esto, presidente? Y algo que además me consta que te preocupa y que veo que ya has mencionado, que es la perversión del lenguaje político, que tiene mucho que ver con el populismo. El lenguaje, voy a apuntar aquí, vamos a ver, son muchas cosas, pero voy a intentar. Vamos, yo efectivamente hice un libro, hacer un libro es terrible, bueno, yo no sé, vamos, cuesta la tira, vamos, no creo que vuelva a hacer uno nunca más. Y el título era Política para adultos, ¿no? Entonces, como aquí todo el mundo es partidario de buscarle tres pies al gato, y en mi partido, pues, bueno, pasaba lo que pasaba, pues entonces alguien pensó mal que yo estaba publicando ese libro por una razón que no era. Entonces, política para adultos, lo primero que quiero decir es, un adulto no tiene nada que ver con la edad. Yo tengo un hijo de 23 y otro que terminó la primero de bachillerato. Bueno, conozco a sus amigos, de vez en cuando vienen por allí, escucho,
y no me parece que sean unos, evidentemente tienen los conocimientos, el bagaje y la experiencia de su edad, pero no son ningunos idiotas ni a mí me genera ningún problema. Y sin embargo, como les habrá pasado a ustedes, conocerán gente muy mayor que es tonta. Pero bueno, es decir, que por tanto el problema adulto no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Adulto es un poco lo del sentido común, es decir, son obviedades, pero es que las obviedades conviene repetirlas, porque es que si no se olvidan, ¿no? ¿Qué digo yo o qué pienso yo que es un adulto? Bueno, es un adulto, es alguien que antes de hablar o de decidir lo piensa, no hace al revés, ¿no? Es decir, es alguien que habla y decide y luego lo piensa, claro, cuando ya no tiene solución. Bueno, pues eso es hacer política para adultos. Un adulto es el que es consciente de las consecuencias de las decisiones que toma. Claro, en un gobierno se toman decisiones que tienen consecuencias, pues conviene ser consciente de ellas antes de tomarla. Un adulto es lo contrario de un doctrinario o de un sectario. Es decir, un doctrinario, pues como tiene una doctrina, pues dice, no, bueno, ahora tal. Hay una frase de Churchill también que dice, cambia su programa electoral porque tiene que tal. Dice, bueno, me he tenido que comer muchas veces mis palabras, es una dieta magnífica. Claro, oiga, es que no puede ser un doctrinario ni mucho menos un sectario, ¿no? Bueno, un adulto es el que está pegado a la realidad, es decir, no se puede gobernar ignorando la realidad porque eso es una tontería, ¿no? Hombre, un adulto es una persona tolerante, ¿no? Hombre, no está escrito en ningún sitio que uno siempre tenga la razón y tu adversario político no lo tenga nunca, pero hay quien se lo cree, pues eso no me parece que sea muy positivo, ¿no? Un adulto es el que prioriza lo importante, el que prioriza, ¿no? El que elige bien el momento. Es decir, yo siempre digo, un político o en general, un dirigente de cualquier organización tiene que tener claras sus prioridades y sus tiempos. Eso es muy importante y muy propio de un adulto. Y luego, claro, lo que tenemos ahora, la imagen... el tuit, la vestimenta, a ver si hago un titular, es que así no se puede gobernar, es decir, eso va contra el rigor, todo es hacer un titular. Tú hablabas del lenguaje. Claro, que esto es un claro caso de infantilismo. Y voy a sacar el libro de Darío porque este es otro tema de los complejos, ¿no? Pero... es decir, que es un tema complejo, pero claro, tampoco podemos estar en la vida callados, ¿no? Es decir, esto del lenguaje. Claro, es que aquí se dicen algunas cosas verdaderamente notables, ¿no? No deja de sorprender, dice Darío Villanueva, por qué no surgen fisuras en la alianza entre el pensamiento feminista y el multiculturalismo más radical a la hora de denunciar como una agresión a la visibilidad de la mujer el uso del masculino genérico. El masculino genérico, pues ahora es pecado. Y no se repare, claro, es decir... esto es fuerte, pero es que hemos visto un viaje a Estados Unidos y claro, oye, ¿y por qué no viaja? Que esto lo dice aquí, y repara en prácticas plenamente vigentes todavía en muchos lugares del mundo, como la ablación del clítoris, los matrimonios a la fuerza, el repudio, la poligamia, la sumisión total de las muchachas, etcétera, etcétera. Claro, es que estas cosas conviene adultos. Claro, política para adultos es no hacer lo que les voy a decir. Constitución bolivariana de la República de Venezuela. Son los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad solo podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, presidente o presidente y vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Regional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, presidente o presidenta del Consejo Nacional, y no sigo porque a lo mejor me echan de aquí, ¿no? Pero claro, pero es que son profesores extraordinarios y profesoras extraordinarias los profesores eméritos y las profesoras eméritas, los profesores honorarios y las profesoras honorarias y los profesores y profesoras visitantes. Bueno, y continúa. Oiga, yo no quiero esto para mi país. Bueno, un poquito de formalidad y de seriedad, porque al final hay gente que está defendiendo causas muy justas y estas ridiculeces se la machacan.
como el documento que le llegó a la Real Academia Española, y aquí se cita de la lengua, desde el Gobierno, diciendo que la Constitución española del 78 se había redactado en términos machistas y que, por tanto, pues, que planteara la Real Academia de la Lengua pues, una corrección de la Constitución. A lo mejor esto era lo que había que reformarla. Es que ya caemos en lo grotesco. Es que un gobierno no puede mandar a la Real Academia que le contestó con la educación que le caracteriza, que si estaban de broma o qué. Por tanto, yo estos temas me los tomo en serio. Pero claro, para tomarse las cosas en serio conviene no hacer el ridículo, porque es que si no caes en situaciones tan grotescas como estas, como las que estamos viviendo, ¿no? En relación con esto es el populismo. Yo intento definir ahí lo que es el populismo. Tengo 4 o 5 características del populismo. Primero, populista es el que habla de la casta. Es el que critica a los empresarios, a los autónomos, a los seminaristas, a los curas. En general critica a todo aquel al que la vida le va más o menos razonable. Ese es el populista, ¿no? Y critica al gobierno, pero es que lo critica aunque esté dentro del gobierno, que eso es algo verdaderamente notable. Bueno, pues cuando ustedes vean a alguien que les habla de la casta, digan, ese es un populista. Un populista es Adán, el de Adán y Eva. Es decir, es gente que llega a los sitios y dice, todo lo anterior a mí no existe, esto es una tontería, ahora llego yo que soy el que sé esto. Entonces, no existe la transición, la Constitución, la democracia, todo hay que tirarlo por la ventana porque llego yo. Bueno, ese es un populista. Un populista es el que le promete un mundo feliz. Aquí en España tenemos unos cuantos de esos. El procés. ¿Se acuerdan ustedes del procés? No. Bueno, van a venir empresas a Cataluña así de ellas, decía el procés. Bueno, va a ser impresionante. Vamos a entrar en la Unión Europea rápidamente y además bajo palio. Bueno, impresionante. Bueno, Madrid va a dejarnos de robar. Un mundo feliz. Bueno, ¿qué pasa? Que las empresas no vinieron exactamente, más bien se fueron. Europa les advirtió, oiga, las leyes se cumplen y tienen ustedes un pequeño problema, no van a entrar aquí ni de broma, ¿no? Y luego, pues claro, hubo que hacer, como estaban en quiebra, un plan de ayuda a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica para reflotar la Generalitat. Prometen un mundo feliz. El Brexit. Bah, con el Brexit aquello iba a ir estupendamente, pues fíjense ustedes los problemas que ha generado el Brexit. Por tanto, al que le promete un mundo feliz no se fíen de él, ¿eh? Ese es un populista. Bueno, tener el patrimonio de la moral y de la decencia y de tal, eso es estupendo, ese es el populista por definición. Pasa es que, claro, luego llega la dura realidad de la vida, que es imbatible y los coloca también en su sitio, y no voy a entrar en detalles. Y luego lo peor del populismo es el que no respeta la ley. Pues claro, la ley son nuestras reglas de juego, nuestras normas de convivencia, la manera de ordenar la sociedad, ¿no? Y aquí hemos tenido un caso de populismo al que no se prestó especial atención y que es verdaderamente notable, que es el razonamiento que se hizo por los independentistas catalanes de que la ley no podía estar por encima de la democracia. Pero, ¿qué dice usted, coño? Es decir, es que sin ley no puede haber democracia. ¿Cómo dice usted? ¿Cómo se atreve a decir estas cosas? Pues bueno, esto se va a superar, sí. Ya se está superando, de hecho. El bipartidismo, yo estoy a favor. En este momento en el Congreso de los Diputados hay 17 partidos políticos representados. ¿Qué broma es esta? 17 partidos políticos. No se puede gobernar así y el bipartidismo pues ha funcionado. Ha funcionado 40 y tantos años, que fueron muy provechosos para España. Bueno, y donde hay bipartidismo la cosa funciona. En Alemania hay bipartidismo, bueno, ahora hay una cosa, pueden llegar a pactar entre ellos, la hay en general en Europa. Donde los partidos políticos tradicionales empiezan a desaparecer, surgen los populismos. Es lo que ha pasado en toda América. ¿Dónde están los partidos de Venezuela, el COPEI, Acción Democrática? Bueno, la culpa la habrán tenido ellos, probablemente, o no, no lo sé, no me atrevo a afirmarlo. Pero yo, desde luego, creo que el que haya partidos fuertes, porque además el partido fuerte te obliga, porque en tu partido hay alcaldes, hay concejales, hay militantes, entonces las tonterías siempre serán las justas, porque alguien te dirá, oye, cuidado, hay contrapoderes. Ahora, un partido que depende de la figura de un señor,
pues depende de cómo se levante cada mañana. Y eso es el populismo. ¿Quién es el populismo? Perón, que fue el precursor, bueno, y luego hay por aquí el Tsipras, el López Obrador, que es un auténtico trastornado, el Maduro, bueno, pues esos son los populistas del mundo en que vivimos. Yo creo que los asistentes están esperando, y no solo los de primera fila, una pregunta parecida a esta. Valoración actual de la situación del Partido Popular, Andalucía como síntoma, vamos hacia un cambio de gobierno, en fin, ¿cuál es un poco el análisis del presidente Rajoy sobre el día de hoy de la política española, sin entrar en coyunturas que efectivamente la gran ventaja de estar ya fuera pues es poder verlo con otra perspectiva? Pero sin duda tienes tu opinión al respecto y seguro que al auditorio le interesa muchísimo. Sí. Vamos a ver, yo tengo que decir que estoy a favor del Partido Popular. Vamos, bueno, no, soy miembro de 40 años, ¿no? Y por tanto, pues todo lo que yo pueda decir sobre esto, tómenselo ustedes como les apetezca. Ahora, situación actual del Partido Popular. Yo lo veo bien hoy, lo veo bien. Y además lo reflejan los estudios sociológicos. ¿Por qué lo veo bien? Primero porque hay un líder que es una persona responsable, es un adulto, es decir, es una persona que tiene una trayectoria, ha sido consejero en la Xunta, ha sido presidente de Correos donde lo hizo muy bien, presidente del Insalud cuando el Insalud tenía competencias, ha ganado 4 elecciones por mayoría y porque es una persona formal. Y eso pues es muy importante. Segundo, porque tiene un equipo. Yo celebro que sea un equipo donde haya adultos, porque claro, es que esto no es para tomárselo de broma, ¿no? Es decir, esto es para tomárselo en serio. Entonces, bueno, pues intenta nombrar la gente más capaz, coño, que esté dispuesta en un determinado momento a dar el paso. Por tanto, hay líder y hay equipo. Y luego hay dos cosas que están íntimamente unidas a esto. Que hoy está unido, el Partido Popular está unido, y que hay solvencia. Y eso es muy importante. Para que un partido político de oposición gane las elecciones se tienen que producir dos circunstancias, solo dos. Una, que quien gobierna lo haga mal. Si lo hace estupendamente, pues puedes tener en la oposición a los más listos del universo que no tienes nada que hacer. Por tanto, que lo haga mal. Y otra, pues que tú aparezcas como una alternativa. Y yo, sinceramente, hablo de hoy, creo que el Partido Popular es una alternativa con posibilidades, no voy a entrar en probabilidades, pues no tiene ningún sentido, reales de llegar al gobierno y pronto. Andalucía, bueno, ¿qué pasó en Andalucía? Pues vuelvo a lo de los adultos. La prioridad fue gobernar, fue hacerlo sin estridencias. No fue un gobierno ni doctrinario ni sectarios. Todo lo que se había hecho bien se dejó como estaba, que es exactamente lo que hay que hacer, porque la historia no te la inventas tú y la historia no empieza contigo cuando llegues a un gobierno o a cualquier sitio. Se supo gobernar en coalición y hay una cosa que yo le doy mucha importancia. Es que el presidente de Andalucía, claro, lo conozco desde hace 1000 años, es que ha respetado a la gente. Es que eso es muy importante. A veces nos creemos, bueno, muy bien, hay que hacer esta política, he hecho carreteras, tal y cual. A veces es más importante tratar a la gente con respeto que hacer una autopista, a la hora de tener apoyos y votos. Bueno, y este señor pues se ha portado muy bien y se lo ha ganado. Y es la primera vez en la historia que ganamos en Andalucía con mayoría. En fin, esto, ya sé que esto puede parecer propaganda, pero yo digo lo que pienso. Pues entramos ya en una toda final, los últimos minutos del diálogo. Volvemos un poco a temas personales, ¿no? De fútbol ya hemos hablado, no vamos a estar de acuerdo en el Depor y el Racing, yo lo siento, pero sí, si elevamos la escala, pues sí que vamos a estar de acuerdo. ¿No estás dispuesto a rectificar, Benigno? Me temo que no, hasta los moderados tenemos nuestro... Pero en cambio, estamos de acuerdo en el Real Madrid. Hombre, gente formal, ¿no? Es una gran sin ánimo de molestar. Bueno, la temporada actual ha sido verdaderamente
verdaderamente espléndida. Yo quería que el presidente, le voy a pedir tres cosas, ¿no? Primero, que formule algún proyecto personal pendiente, es decir, de esas muchas cosas que han quedado en fin, tapadas por la vida política, que es absorbente, absolutamente extenuante, ¿no?, para la vida personal y familiar, que ha quedado pendiente para poder hacerlo ahora en esta época de bonanza personal, ¿no? Segundo, lo mismo para la sociedad española, es decir, los moderados efectivamente no nos gustan las bolas de cristal y las varitas mágicas, pero si pudiéramos pedir algo factible para la sociedad española, ¿cuál sería el principal deseo? Y lo tercero, como el presidente Rajoy, muchos de ustedes lo conocen bien y los que lo han oído hoy por primera vez pues ya lo han adivinado, es un magnífico relator de anécdotas, pues a lo mejor hay alguna otra que nos quiera contar, ¿no?, y con la que podamos terminar el diálogo con una sonrisa y aprendiendo algo sobre la condición humana. Cuando quieras. A ver, la anécdota. Bueno. Sí. La primera pregunta es, bueno, ¿y ahora tú qué vas a hacer, no? Es decir, ¿qué ilusiones tiene? ¿Qué te apetece? Bueno, yo, como dije al principio, no voy a volver a la política. Hombre, pero me gustaría aportar, en fin, pero sin volver a la política, siempre a petición de otro. Es decir, yo no me veo ahí opinando sin que nadie me lo pida, porque ni me encuentro cómodo ni me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Escribir me ha motivado mucho. Hice un par de libros desde que salí del gobierno, pues que, como decía antes, requiere un gran esfuerzo de tiempo, de horas y de tal, pero bueno, es algo que no descarto porque, bueno, te exige también, y es bueno ser exigente con uno mismo y no abandonarse, ¿no? Bueno, y luego intentaré ser feliz, tampoco demasiado, pero bueno, eso, conseguir el equilibrio y una cierta tranquilidad vital, ¿no? Que es lo que le deseo a la sociedad española. ¿Qué le deseas a la sociedad española? Pues eso, que le vaya bien, en fin, que pueda llevar una vida digna, que nada le atormente, en fin, son cosas muy elementales. Tranquilidad de espíritu y equilibrio son dos cosas muy importantes. Claro, esto, deseárselo a 46 millones de personas se lo deseo, pero en fin, no tiene. Ahora, desde el punto de vista político, pues lo que hemos hablado aquí, me gustaría que hubiera una democracia mejor, un Estado de Derecho pues que funcionara mejor, más respeto a las instituciones, una Europa más integrada, bueno, una España con una economía pues un poco mejor de la que tenemos en estos momentos. Es lo que me gustaría para la sociedad española. Yo creo que España es un país maravilloso, vamos. Como dije antes, que una de las cosas que más me gustaron de la política fue que me recorrí toda España, he ido a cantidad de municipios, es verdad que hay 8.000 municipios, he conocido a mucha gente, es un país magnífico, el norte, el sur, el este y el oeste. Bueno, oye, que tiene cosas que hay que mejorar, pues sí, ya claro, pues seguir perseverando en eso, ¿no? Pero no tenemos muchas cosas que envidiar a los demás. De hecho, hay muchísima gente que viene aquí, es decir, todos esos turistas que vienen, que alguien les obligó. Claro, aquí vienen todos los años más de 20 millones. Y toda la gente que viene a vivir aquí, ¿qué pasa? ¿Es obligatorio? No. ¿Por qué no se van a Islandia, por ejemplo? Claro, vienen aquí, algo bueno habrá por aquí, ¿no? Y anécdota. Voy a contar una de la señora Merkel, a la que yo tengo que citar porque tengo muy buena opinión de ella, ¿no? Esto, bueno, las reuniones políticas son complejas, ¿no? A veces son muy pesadas
Y entonces yo un día le invité a tener una reunión política a Santiago de Compostela. Entonces dije, bueno, vamos a tener una parte política y otra parte pues como la Menéndez Pelayo, que nos trata bien, pues oye, tal, y estás muy a gusto. Y entonces la llevé a Santiago de Compostela, y entonces, bueno, este es el plan, tal, las reuniones de trabajo es aquí, la cena de tal, cual. Entonces, lo primero que hicimos fue 5 kilómetros del Camino de Santiago. Merkel tenía un ritmo muy razonable, yo me comporté como un patriota en defensa de los intereses de los españoles y llegamos juntos a la meta. Luego fuimos a cenar y la invité a cenar en un restaurante ahí de Santiago, cerca de donde yo vivía, y cenamos pimientos de Padrón, una fuente entera, se tomó toda la fuente. Yo lo sé porque, para mi desgracia, yo que fui registrador de la propiedad en Padrón, no me gustan los pimientos de Padrón, lo cual es una desgracia como otra cualquiera y me da mucha envidia el que se los come allí delante de mí y tal. Bueno, y un pescado magnífico, bueno. Y luego fuimos a la Plaza del Obradoiro dando un paseo después de cenar. El restaurante estaba así, ¿no? Bueno, era entrada libre, aquello era una... A nosotros nos metieron allí en... Y bueno, había estado en Portugal y en Grecia, donde la habían puesto de vuelta y media, pero allí estaba la Plaza del Obradoiro llena a las 12 de la noche y todo el mundo aplaudiéndolo, lo cual demuestra que hay más finura aquí que en otros países de la Unión. Salvo un señor que escribe en El País, ahora menos, que apareció con un cartel con la cara de la Merkel y la de Hitler al lado. Dije, qué gran aportación, chico, haces tú a la felicidad de los demás, ¿no? Porque, en fin. Y luego, pues, continuamos, tal, y entonces hubo una de gin tonics en el Hostal de los Reyes Católicos. Nos fuimos a la cama, pues yo creo que esa fue una de las... Ya sé que no están pensando lo que motiva su risa. Bueno, fue una reunión que, quiero decir, desde el punto de vista político, fue mucho más importante que otras muchas reuniones políticas que yo tuve. Mereció la pena, efectivamente, y no me extraña que... Sobre todo la última, ¿no? Que, por cierto, hemos oído hablar bien de la señora Merkel esta mañana también, en la otra intervención, lo cual da que pensar, ¿no? Y es significativo. Bueno, y que decir tiene que hemos disfrutado mucho todos, yo desde luego el primero porque estoy aquí más cerca y he tenido la oportunidad de introducir mis temas con la conversación con Mariano Rajoy, que es un personaje con un perfil propio en la vida general y en la vida política, que es lo primero que uno tiene que tener en la vida, ¿no? Es decir, no confundirse con el paisaje, sino ser identificable con unos rasgos que todos conocemos y que muchos le reconocemos. Yo creo que también hemos hablado de lo principal del futuro, del presente y el futuro de España, es decir, al final el Estado de Derecho, la primacía de la Constitución, el respeto a la ley, el Estado autonómico plenamente compatible con la soberanía nacional única, los derechos fundamentales, Europa, bueno, pues eso es todo lo que ha querido nuestra generación y lo que hemos conseguido, gracias sin duda a la corona y a la sociedad española y a muchos políticos brillantes. Por tanto, creo que hemos cumplido razonablemente, ¿no?, con la solicitud de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la que vuelvo a tener los mejores deseos. 90 años efectivamente no es nada, ¿no? Pues, nuestros mayores de Salamanca han cumplido 800, o sea que todavía tenemos mucho tiempo por delante para cumplir. La expectativa de hoy era muy alta, querido presidente, yo creo que se ha cumplido con creces. Así que muchas gracias a todos y un aplauso para nuestro presidente.